Buenas noches, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios y hoy comenzamos el capítulo 18. Y dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Aquí vamos a ver que hay varias interpretaciones, pero solo les voy a dar las más importantes, que son dos. Una, aquí la palabra deseo habla de un anhelo, de un deleite que va a buscar el que se aparta, el que se divide, el que se separa. Entonces la primera interpretación habla de que el que se separa de Dios busca su propio camino, ¿no? Y entonces rápido se precipita y se enreda en todo negocio malo. ¿No se han dado cuenta que hay personas así? Que como no quieren hacer lo que Dios quiere, sino que ellos buscan su deseo, su deleite, su anhelo, como esas personas que dejan a las esposas y no les importa obedecer a Dios, están buscando su deseo, ¿verdad? Su anhelo. Y se desvían y se entremeten, se enredan en todo negocio, en toda situación mala y perversa. Esta es una de las interpretaciones. La otra habla de el separarse de una familia o un amigo, expresa un sentimiento egoísta, hermanas. Cuando tú te separas de un familiar y dices, ay, no lo soporto, me cae mal, esto expresa un sentimiento egoísta, muestra falta de voluntad para hacer pequeños o grandes sacrificios para tratar de llevarse bien, ¿no? No hablamos de esas personas que te contaminan, de esa familiar que te contaminan, porque no es lo mismo que tú vayas a una casa a visitar y ya veas que empieza a haber pues mal, como dirían, mala onda, pues ya te despides y te vas, ¿no? Pero uno hace el intento, haces el esfuerzo. Ahora, cuando ya no quieres, de plano dices, ay, ya no quiero lidiar con esto, pues te apartas, te divides. Y vean, Dios nos diseñó, hermanas, según la naturaleza de Él. Su naturaleza trina porque es de tres, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Él nos enseñó, nos diseñó para vivir en comunidad, no en que nos aislemos y nos separemos, porque un aislamiento no debe de exagerarse. Hay quienes de plano se encierran y ya no le quieren hablar a nadie, no quieren visitar a nadie. Y eso no es el diseño de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esta persona que se separa es por placer y no por un propósito justo, ¿no? No es lo mismo que tú te separes de alguien por un propósito justo para que, como te decía, a lo mejor está agrediendo a tu esposa, a tus hijos, alguno, pues bueno, ya te separas. Pero cuando hay una manera de sobrellevar una relación, porque así nos diseñó Dios, digo, nadie es perfecto, todos tenemos un pie del que cojeamos y nos tienen que soportar, o nosotros tenemos que soportar o tolerar a alguien, a un familiar, a un amigo. Entonces, estos son un propósito justo delante del Señor, ¿no? Vivir en armonía entre hermanos, entre familia. Entonces aquí este versículo contradice la autosatisfacción, hermanas, ¿no? No, es que ya no puedo, es que no quiero. No, yo mejor me voy. Mi deleite es dejar a mi esposa, mi deleite es alejarme de esos hermanos que no puedo lidiar. Ay, no, ya, ¿no? Cuando no es para exagerar, ¿no, hermanos? Entonces, como les comentaba, no debe ser por autosatisfacción, ¿no? Entonces, debemos de buscar un equilibrio, y esto es lo que nos enseña este versículo. Y bueno, ahora vamos a ir en Proverbios 18:2. Y dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Qué interesante, porque aquí vamos a ver nuevamente la actitud que tiene un necio, hermanas. Aquí dice que no toma placer, o sea que no se agrada, no se deleita en la inteligencia, en el conocimiento, en la prudencia,
en el momento en que tiene que guardar silencio, en el momento que tiene que tener buen juicio, él no le importa, ¿no? Ya hemos visto que el necio es alguien tonto, ¿verdad? Y esta persona va a hacer que, o más bien anhela que se descubra su corazón, ¿no? Él no quiere escuchar a las personas entendidas, solo le interesa hablar de él y lo que sepan que hay. Y vean, vamos a ver 3 puntos en lo que hace un necio. El necio quiere que todos sepan quién es él, lo que él sabe y lo que él puede hacer, ¿no? Entonces, normalmente él siempre está hablando, esta persona necia, pues soy un abogado, soy un deportista, soy muy eficiente, soy el mejor, o sea, él, ¿no? Lo que él es. El punto número 2 es lo que él sabe. Pues yo sé hablar, yo sé negocios, sé idiomas, sé conocimiento de esto, cocino, o sea, todo lo que él sabe le gusta manifestarlo, hablarlo, decirlo. Y también lo que él puede hacer, ¿no? No, pues aparte de todo yo también puedo hacer esto, puedo hacer decoraciones, puedo pintar, o sea, todo está basado en el yo y en el yo y en el yo. Es una persona necia. Todo el mundo quiere que sepa quién es él, ¿no? Lo que él sabe y lo que él puede hacer. Entonces siempre se va a gozar en revelar sus pensamientos, sus emociones, su intelecto. Tú te das cuenta, muchas nos damos cuenta, y a veces no lo hacemos y podemos ser necias, hermanas, por eso hay que vigilar lo que publicamos en nuestras redes, lo que hablamos, qué está saliendo de nosotros. Solo hablamos de nosotros queremos presumir, queremos sentirnos por encima de los demás, expresar así todo lo que sentimos. Hay veces que tienes cosas tuyas muy íntimas y se las dices a todo el mundo. No, hermanas, tienes que buscar ser prudente a quién le vas a contar tus cosas muy íntimas, ¿no? Vean, una persona sabia, hermana, no hace eso, ¿no? Porque él se da cuenta, esa persona sabia realmente se da cuenta que su saber nunca va a ser suficiente. Por eso me encanta Proverbios 12:23, que ya hemos visto, que dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad, ¿no? Va muy ligado a este versículo que solo quiere que descubra su corazón el necio, o sea, publica todo lo que él tiene, todo lo que él trae. Y es muy interesante porque aquí en Proverbios 12:23, hermanas, vamos a ver el otro lado de la cara, el otro lado de la moneda, del hombre necio al hombre cuerdo. Fíjense, el hombre cuerdo tiene buen juicio, se comporta de manera prudente, es reflexivo, es responsable, muestra habilidad para comprender las cosas, sabe en qué momento hablar y actuar, ¿no? Porque reflexiona antes de hacerlo. Entonces, como comentaba, en cambio el otro, el necio, pues publica, anuncia, clama, grita, pregona a todo el mundo su necedad. Y aquí esta palabra de necedad significa indiscreción, soberbia, presunción, porque como vimos solo está centrado en él, en lo que él es, en lo que él sabe, en lo que él puede hacer, o ella, ¿verdad? Entonces tiene falta de juicio, falta de madurez. Hermanas, entonces ve qué tipo de persona eres, ¿no? ¿Eres una mujer sabia o una mujer necia? Si eres necia vas a ser indiscreta, pero si eres sabia vas a ser muy discreta. Si eres necia vas a ser presumida, ¿no? Vas a presumir todo lo que haces. Pero si eres sabia vas a ser modesta, sencilla. Ahora, si eres soberbia, pues estás siendo también necia, ¿verdad? Una necia es soberbia. Pero la sabia, la mujer sabia, es humilde, ¿no? Ella no ve por encima a los demás. Ella es humilde, tiene cuidado de lo que piensa de sí misma, ¿no?
La mujer necia es inmadura en todo lo que hace. Pero la sabia tiene madurez, va más allá, piensa con cordura, ¿no? Hay madurez en sus actos y no toma placer de las cosas malas como el necio, ¿verdad? Entonces, hay que meditar, hermanas, en esto que nos está enseñando el Señor, ¿no? Si tú eres sabia, vas a tener gran satisfacción en el conocimiento, en ser una mujer preparada, pero sobre todo, hermanas, en la palabra del Señor, en el conocimiento de su palabra, en la comprensión de las Sagradas Escrituras, de meditarla. Y por supuesto, viene la sabiduría cuando la pones por obra, porque de nada sirve el conocimiento si no lo pones por obra, ¿no? Ejemplo, cuando el Señor dice, airaos pero no pequéis. O sea, puedes molestarte por alguna situación, pero no pecas, no agredes, no insultas, no tienes malos pensamientos, no deseas mal. Tú dices, Señor, estoy tan molesta, Señor, tan enojada, tan airada, pero sabes que vengo y te entrego y oro por mi enemigo, por esto que me está haciendo, ¿no? Utiliza la palabra, eres sabia, porque el Señor te está diciendo, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes molestar, hay situaciones que nos enojan, pero es muy diferente a pecar. Entonces, en primer lugar, vas a demostrar esa sabiduría, esa cordura, cuando tú verdaderamente tienes conocimiento de la palabra. Porque como te decía, alguien que verdaderamente tiene sabiduría no anda preguntando a los cuatro vientos lo que sabe, porque se da cuenta que no sabe lo suficiente. O sea, cada vez cada vez descubre y conoce más cosas y dice, Señor, qué tan insignificante soy. O sea, es tan impresionante todo lo que hay. O sea, por ejemplo, el cuerpo humano, hermanas, ¿no? Cada vez descubren más cosas y todo nuestro sistema digestivo, el sistema nervioso, y cada vez hay más y más conocimiento. Alguien que se mete a un curso ahí de algo y ya cree que sabe 1000 cosas, ¿no? No, un hombre sabio, un hombre inteligente sabe que no sabe todo, hermanitas, y como le comentaba, lo más importante es conocer a nuestro Dios y debemos de tratar de por todos los medios mejorar en cada área de nuestras vidas también, porque tenemos un Padre sabio, un Padre diligente, un Padre que no está peleado con que seamos mujeres preparadas, sin descuidar nuestras prioridades, hermanas. Entonces debemos de prepararnos y cuidar cada área de nuestra vida, pero sobre todo, como les comentaba, ser como Cristo para poder ser el reflejo de Él en cualquier lugar que el Señor nos ponga, ¿no? Yo siempre les pongo un ejemplo a mis hijas. Si el Señor permite que estés estudiando, es porque quiere utilizarte en otro medio y te requiere estudiada, ¿no? Te requiere con estudios para que vayas a otros ámbitos, a otros niveles, ¿no? No va a utilizar el Señor a un abogado con a lo mejor una persona de humilde condición, ¿no? Un abogado va a impactar a otro abogado, ¿no? A un ingeniero. En fin, es un ejemplo, ¿no, hermanas? Sin ir a los extremos. Pero un abogado no va a impactar con soberbia, con arrogancia. Va a impactar con ese carácter del Señor Jesús. Y va a tener el conocimiento, así un súper abogado, pero sobre todo el carácter, los atributos de nuestro Señor, y va a tener conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces, nosotros debemos de reflejar al Señor en su amor, en su paciencia, en su sabiduría, ¿no? En esa templanza, en ese dominio propio, hermanas, porque el dominio propio es el que hace que puedas controlar todos tus pensamientos, emociones, acciones. ¿Y saben una cosa? Es verdad, yo estaba escuchando una prédica sobre esto y decía que nada puede ser conquistado sin dominio propio. Y es verdad, hermana. Si no tenemos dominio propio, no vas a seguir una dieta, no vas a terminar una carrera, obviamente no vas a estar preparada en el Señor porque requiere dominio propio. O le veo una película
o me siento a estudiar la palabra. O, no sé, me acuesto y estoy pensando en, como les decía la otra vez, en la inmortalidad del cangrejo en vez de estar meditando las escrituras. Entonces se requiere de dominio propio para controlar lo que pensamos, lo que sentimos, todo, hermanas, ¿no? Y sabes, el estar en la palabra del Señor, en amarlo, te hace obedecerlo. Te voy a decir una cosa, si tú no amas a Dios verdaderamente, te va a ser imposible obedecerlo, ¿no? O sea, la obediencia se hace dificilísima cuando no se ama a Dios. O sea, si se te hace difícil obedecerlo, es porque no lo amas. Y aquí quiero ponerles un ejemplo muy claro de alguien que amaba a Dios, que era Pablo. Ustedes saben que Pablo era es un ejemplo a seguir. Pablo es un gran varón de Dios. Y me encanta, hermanas, porque si ustedes leen, por ejemplo, Hechos 22 o Filipenses, él nunca andaba pregonando todo lo que sabía. Y te voy a decir una cosa. Pablo fue educado con Gamaliel. Gamaliel era un fariseo muy reconocido, hermanas, un doctor de la ley así. Era un rabino, era un jurista, sabía derecho. O sea, Gamaliel era uno de los grandes hombres fariseos que después se dice que se convirtió al cristianismo. Pero bueno, Pablo fue educado por él, ¿no? O sea, dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y saben qué era Pablo, hermanas? Aquí les voy a dar un pequeño currículum. Fíjense, él tenía una formación de 3 carreras: teológica, filosófica y jurídica. Y hablaba nada más ni nada menos que 4 idiomas: griego, latín, hebreo y arameo. Imagínate que nosotros tuviéramos 3 carreras y aparte habláramos 4 idiomas, ¿no? Y todo lo demás que si ustedes leen Filipenses también, y Hechos, como les había comentado, bueno, pues se van a dar cuenta de todo lo que sabía Pablo. Y Pablo no lo andaba pregonando por todo el mundo, yo sé esto, yo soy el otro, ¿no? En un momento en Hechos 22, cuando lo habían hecho preso, sí tuvo que decir, pues, un poco de lo que él era para que lo escucharan, porque no lo dejaban escuchar. Entonces, hasta que se dieron cuenta que él estaba hablando en griego y le preguntan, ¿por qué hablas griego, no? Pues ya lo dejaron hablar. Entonces, solamente de ahí usó de esta información sobre su vida, pero él nunca andaba pregonando, hermanas. Era el hombre más humilde, sencillo, y se me hizo un excelente ejemplo para ponérselos. Y miren, quiero que vayamos a Filipenses 3, ahí en el versículo 7. Ustedes pueden leer después todo Filipenses 3, pero vamos al 7, fíjense lo que dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se fijan, hermanas? Para él en algún momento era importante todo su conocimiento, por eso dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿no? Y ya después las ha estimado como pérdida. ¿Cuánto conocimiento puedes tener tú y eres necia porque lo andas pregonando por todo el mundo? Porque si fueras una mujer sabia, callarías. Y yo callaría, y eso debo de hacer, callar, para ser ejemplo de como Pablo, ¿no? Porque ejemplo nos dejó aquí. Por eso el Señor permite que esté en las Escrituras, porque es un gran ejemplo, ¿no? Y a su vez, bueno, Jesús era ejemplo de Pablo y es de todos nosotros. El Señor Jesús, qué mayor ejemplo que vino. El Dios del universo, de todo, se hizo carne, ¿no? Se hizo hombre y era humilde, hermanas, humilde, sencillo, manso. Entonces, que Pablo diga que todo lo tiene como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús, habla de una sabiduría, no de un hombre necio que anda publicando todo, ¿no? Pablo era un hombre cuerdo que encubría su saber. Entonces, hermanitas, bueno, pues quedémonos con esto.
Analiza cómo te estás comportando, cómo es tu actitud. ¿Eres una mujer necia o eres una mujer sabia? ¿No? ¿Tomas placer en estudiar la palabra, como vimos? ¿Realmente quieres ser como Cristo, así como Pablo, que quiere conocerlo más, con una excelencia, ¿no? Del conocimiento, realmente de conocerlo? Es algo que debemos amar y anhelar. En lo personal, sé, hermanas, lo difícil que es, que nos absorbe tantas cosas en este mundo, pero empecemos. Nunca es tarde, hermanitas, de adentrarnos cada día más. Enfócate en leer un libro, en profundizar, en memorizar, en meditar las escrituras, lo maravilloso que es el Señor, porque eso te va a llevar a tener victoria, ¿no? Fíjense, yo ahorita, ya para terminar, hay un versículo que me encanta, porque el Señor me habló en este Salmo 119, 165 esta semana. Y dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Algunas de ustedes que les he dado por ahí, que hemos podido platicar en esta semana, se los compartí. Y qué hermoso, ¿no, hermanas? Porque a veces podemos decir no tengo paz y tal, pero la verdad es que se tiene mucha paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando amas la ley del Señor, cuando meditas, cuando estás ahí y buscas el momento de estar con Él y sacrificas lo que sea por estar con Él, y te deleitas en gran manera, que te da paz, su palabra te da paz, ¿no? Y no hay tropiezo, cualquier cosa que suceda en tu vida. Si hay sabiduría, si tienes sabiduría del Señor y aparentemente sucedan cosas que dices, ya tropecé, no, hermanas, no hay tropiezo, aquí lo dice el Señor. Entonces, pues también pueden memorizar este Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Sale, hermanitas? Y bueno, pues meditemos en esta palabra hermosa. Que Dios las bendiga a todas. Un abrazo. Bye.